Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio. Seguimos con nuestra serie dedicada a los demonios y vamos a hacer la segunda entrega. Para esta semana os traemos un mito típico que tiene que ver mucho con la tradición judía, la idea de que cuando los niños son recién nacidos, pues por dadas las antiguas creencias de la muerte súbita, se decía que era Lilith la que se llevaba la que se llevaba a los bebés y los mataba. Para ello se crearon pues amuletos con los nombres de 3 ángeles que los protegieron, y quería, antes de contaros el cuento, explicaros la historia que tiene que ver con esto, ¿no? Evidentemente ya contamos la semana pasada que Lilith se escapó de Adán y se escapó del jardín del Edén. Cuenta la tradición que ella tomó residencia en una cueva en las costas del Mar Rojo, donde se supone que hasta hoy se encuentra su refugio. Allí ella ha aceptado a todos los demonios del mundo como sus amantes y ha dado lugar a muchos miles de niños demonio en solo poco tiempo. Por lo tanto, así fue como el mundo ha sido poblado con demonios, y como Lilith llegó a ser llamada la madre de los demonios y esposa de Amosdeo, el rey de los demonios. Adán, por su parte, se encontró con que lamentaba haber dejado salir a Lilith de su compañía y se acercó a Hashem para intentar que regresara. Hashem estuvo de acuerdo en que una criatura que había sido creada en el Edén no debería salir tan fácilmente de ese reino, así que envió a 3 ángeles ejecutores para recuperarla. Estos 3 ángeles son Senoi, Sansenoi y Semangeloth, que pronto encontraron a Lilith en su cueva y exigieron su regreso a Adán por orden del mismísimo Hashem. Si se negaba, le informaron que ellos matarían a un centenar de sus hijos demonios cada día hasta que decidiera regresar. Lilith exclamó que incluso esta suerte sería mejor que volver al jardín del Edén y a la sumisión a Adán. Cuando los ejecutores llevaron a cabo su amenaza, Lilith también hizo una horrible proclamación. A cambio del dolor entregado a ella y a sus hijos, ella mataría a los hijos de Adán. Juró a tocar a los niños e incluso a las madres durante el parto. También juró que todos los niños recién nacidos estaban en peligro de su ira. Niños bebés durante 20 días después del parto y los niños hasta los 8 años. No solo esto, sino que también juró atacar a los hombres en sueño. Ella robaría su semen para dar a luz a más niños demonios, con el fin de reemplazar a los muertos cada día. Sin embargo, incluso Lilith no era carente de sentimientos, y ella también hizo una promesa más. Donde quiera que ella hubiese mostrado el nombre de los 3 ángeles que se le opusieron, nadie en ese lugar estaría en peligro de sus acciones. Y así es la leyenda de Lilith. Y así se crearon todos los amuletos con los nombres de estos 3 ángeles que son tan comunes entre los antiguos amuletos creados en el mundo judío. Para esta semana os traemos un cuento de la tradición alemana donde aparece la historia de una diablesa que es hija de Lilith, y donde una inteligente muchacha judía consigue, a cambio de una serie de ofrendas que hace el demonio, salirse con la suya y ser feliz con una familia. Os dejamos ya con el cuento. La diabla del árbol. Sucedió en la ciudad de Worms. El hijo del rabino jugaba al escondite con un amigo y lo buscaba en el hueco del tronco de un árbol. De pronto vio un dedo que emergía del hueco y supuso que era el de su amigo gastando una broma. Así que se quitó su anillo y, deslizándolo en el dedo, pronunció las palabras del voto de boda. De repente, el dedo se ocultó dentro del árbol y un momento después emergió la cara de una mujer de extraño aspecto, con un pelo largo y negro. Su sonrisa era tan malvada que el niño dio un salto hacia atrás y la mujer desapareció de nuevo dentro del hueco del tronco. El niño
salió corriendo tan rápido como pudo y no le contó a nadie lo sucedido. Pasaron los años. El niño creció convirtiéndose en un hombre y se casó. La noche de bodas fue con su esposa juntos por primera vez a su casa y la novia se quedó fuera mirando a su alrededor. En ese momento, la hembra demonio salió del hueco del árbol y apartando una rama golpeó a la novia matándola instantáneamente. Cuando pasó el año de luto, el joven se prometió de nuevo y la primera noche sucedió lo mismo cuando regresó a casa con su nueva esposa. El joven comenzó a temer que estuviera maldito. Muchos padres se asustaron y se negaron a considerarlo como un marido para cualquiera de sus hijas. Lo peor de todo es que nadie pudo explicar lo que les había sucedido a las novias y una nube de sospecha se cernió sobre él. Su tercera esposa fue la hija de un hombre tan pobre que no pudo ni darle dote. La chica siempre había trabajado muy duro para ayudar a sacar a su familia adelante. Ella era modesta, pero sabia en los caminos de la vida. La noche de bodas también dio un paseo alrededor de la casa para explorar, y la diabla salió del hueco para matarla, como había hecho con las otras. Pero la chica se percató de la rama que la diabla había retirado, y rápidamente se agachó evitándola. También vio cómo la diabla huía y la siguió hasta que la vio introducirse en el árbol. Esa noche le contó a su marido lo que había pasado y éste quedó horrorizado. Recordó lo que hacía tiempo había borrado de su mente, la mujer demonio del anillo. Se giró muy pálido y con voz solemne contó por primera vez el extraño incidente. Pero, ¿por qué dañaba a sus esposas y no a él? La joven comprendió todo de inmediato. Porque ella se considera tu verdadera esposa. Después de todo, pronunciaste las palabras del voto de boda. Y un escalofrío de terror recorrió de arriba abajo al joven. Pasaron toda la noche debatiendo qué hacer. Cuando el joven se recuperó de su miedo, se enfadó. Después de todo, había sido una broma y quiso vengarse. Insistió en quemar el árbol, pero su esposa lo convenció de lo contrario. Ese árbol es su casa, y si se lo destruyes, ella podría intentar destruir a los tuyos. El joven asintió ante este razonamiento. Entonces la esposa dijo: «Déjame intentar llegar a un acuerdo con ella. Se dice que a los demonios les encanta la mermelada por encima de todas las cosas. Voy a dejar un plato con mermelada en el hueco del tronco como ofrenda de paz». Y como el joven no podía pensar otra cosa que no fuese alejarse y abandonar su casa, aceptó. Al día siguiente, la esposa colocó un plato con mermelada en el hueco del tronco. Se mantuvo alejada todo el día del árbol y a la mañana siguiente regresó para ver qué había sucedido. Encontró, brillando bajo el sol, una moneda de oro en el plato. Corrió a mostrárselo a su marido y suspiraron de alivio al saber que habían conseguido, al menos por un tiempo, apaciguar a la diabla. De esta manera, todos los días la joven dejaba un plato de mermelada en el árbol, encontrando al día siguiente una moneda de oro. La joven pareja estaba agradecida por el oro, pero aún sentían temor. Llegó el día en que la esposa descubrió que estaba embarazada. Conocía todas las historias sobre Lilith y cómo le gustaba estrangular niños. No tenía ninguna duda de que la diabla del árbol era una hija de Lilith y sentía que su hijo no nacido estaba en peligro. Así que la esposa se dirigió al árbol y le pidió a la diablesa que saliese. En un primer momento se hizo el silencio y finalmente se escuchó una voz sobrenatural exigiendo saber qué es lo que quería. Todo lo que quiero es llegar a un entendimiento. Por lo que sé sobre el anillo, debes sentir que eres la verdadera esposa de mi marido. Sí, eso es correcto, susurró la diabla. En ese caso, continuó la joven esposa, quiero ser breve. Estoy dispuesta a compartir a mi marido contigo
si juras que no dañarás a nadie de nuestra familia, incluyendo cualquier niño. Si aceptas, voy a dejar que mi marido venga a ti 1 hora al día al atardecer». En ese momento, la cabeza de la diabla surgió del árbol, con la misma sonrisa malvada que cuando el joven era un niño. Ella miró directamente a los ojos de la joven esposa y asintió con la cabeza. Luego se dejó caer nuevamente por el hueco. Durante 7 años después de aquel encuentro, el hombre fue libre todo el tiempo, menos durante 1 hora al día, en la que era esclavo de su esposa diabla. Durante todo ese tiempo, la diabla no dañó a nadie e incluso parecía que les protegía de todo peligro. Al final de los 7 años, el hombre se acercó al árbol y allí, en el plato que utilizaban para dejar la mermelada, se encontró con su anillo, el que había colocado en el dedo de la diabla cuando era un niño, y supo que la diabla se había despedido de ellos para siempre. Alemania, siglo XVI.